Y a su nombre. Ahora sí, hermanos, vamos a preparar nuestros corazones para recibir el pan del cielo. Gracias a la presencia del pastor Julio está con nosotros, hermanos, a esta hora. Adelante, siervo. Aquí arriba, ahí no vamos a eso, usted depende de usted, siervo. ¿Quiere estar más cerca del cielo o todavía quiere seguir predicando abajo? No sé. Amén, siervo. Que el Señor bendiga. Amén. Vamos a... Bueno, gracias al Señor. ¿Ya? Bueno, cuando uno mira la congregación, a veces los hermanos no se quieren juntar. ¿Ya? Dile a tu hermano, sé oveja y no cabra. ¿Ya? Amén. ¿Ya? Entonces las ovejas siempre están juntas. ¿Ya? A veces los diáconos no tienen autoridad. ¿Ya? Están por gusto nomás los diáconos, la diaconisa de la iglesia. ¿Ya? Vamos a... Júntese, mi hermano. Córrase más al fondo. ¿Ya? Hay algunos parece que hubieran comprado ya su sitio. Y acá nadie me saca. No me mueve. No es así. ¿Ya? Acá adelante todavía también las mujeres hay 5 sillas vacías. ¿Ya? Aleluya. Gloria a Dios. Solamente los que no se han bañado se quedan atrás. ¿Ya? ¿Ya? Porque parece que no se hubieran bañado. ¿Ya? Entonces acá también donde está. Mujer, córrete más para allá, no te creas. El papi Enrique te crees tú. ¿Ya? Bueno, los que están atrás también pasen un poquito. ¿Ya? Los que están con gorra, sáquese la gorra. ¿Ya?
Ya, eso también se enseña. Ya estás bajo techo. La gorra es cuando estás afuera en la calle, entonces, si se te ha caído el cabello, nadie te va a criticar por eso tampoco, ¿ya? Pero es necesario, ¿ya? Mira, cuando usted ve a un oficial, entra a una comandancia, tiene que quitarse, ya la gorra, el kepí, ¿ya? ¿Cuántos han servido a la patria? Ya, hay algunos que no han servido para nada. ¿Ya? Aleluya. Puede decir aleluya.